ustedes en esta mañana a través de sus maestros. Bien, también entiendo que se han hecho algunos arreglos en las sillas, todo eso porque, como ustedes saben, en noviembre la conferencia misionera a nivel nacional de la Alianza Cristiana y Misionera va a ser aquí en nuestro templo, y luego la conferencia de la FIACME en febrero también será acá. Entonces estamos queriendo embellecer el templo y arreglar lo que hay que arreglar para que todo esté en orden. Muy bien, seguimos con nuestra serie sobre la familia, y el día de hoy vamos a hablar sobre el rol de la esposa según la Biblia. El rol de la esposa según la Biblia. Próximo domingo hablaremos el rol del esposo. Así que no crean que ahora el pastor va a hablar de las esposas solamente. No, próximo domingo hablaremos también de los esposos. Y debo confesar que cuando trabajé este mensaje, lo conversé con Celeste, lo conversé con ella, para que ella misma me diera algunas ideas y me plantee lo que desde una perspectiva femenina ella creía lo que debe ser el rol de la esposa en el hogar, y luego eso lo contrastamos con lo que dice la palabra del Señor. Así que mucho de lo que voy a compartir ahora es aporte de ella para todos nosotros. El papel de la esposa en la relación de la familia es un papel sumamente importante. Empezaremos diciendo eso. La mujer, la esposa, las que van a ser esposas, juegan un rol determinante en la familia, en la felicidad del hogar, en el futuro del hogar. A veces hemos malentendido el rol de la esposa. Hay una imagen que quiero que la vean para que ustedes tengan una idea, y se piensa que a veces el rol de la esposa es que la esposa sea una especie de mil oficios, ¿no? Que tenga que hacer muchas cosas, una tras otra en la casa, y que se limita solamente al hogar. Y de hecho, también algunas esposas han malentendido su rol y piensan, por ejemplo, algunas, que después de Dios son sus hijos, y el esposo queda en un tercer o cuarto lugar. Pues afirmaremos que eso no es correcto. Después de Dios está tu esposo, y después de tu esposo están tus hijos. Ese es el orden que ha sido establecido en la palabra del Señor. El principio de Génesis 2:24, ¿te acuerdas? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tiene aplicación no solo para el esposo, se aplica a la esposa también. La esposa también deja padre y madre y se une a su marido para formar un hogar. Así que esto es importante entenderlo, y empezaremos este mensaje afirmando y diciendo eso. Claro que eso no significa que en la experiencia y en la práctica hay algunas circunstancias particulares, algunas situaciones muy particulares, cuando, por ejemplo, la vida de los hijos está en peligro por un caso de violencia de parte del esposo o un caso de abuso. Allí sí la madre tiene que defender a sus hijos, claro que sí. Pero estas son excepciones. Lo normal es que la esposa entienda cuál es su rol, y por eso afirmamos que después de Dios está tu esposo. Dios hizo a la mujer con el propósito de ser ayuda idónea, dice Génesis 2:18. Ayuda idónea, el mejor complemento. Y la Biblia, la palabra de Dios, deja en claro que este propósito divino de la creación de la mujer en ninguna manera la hace a ella inferior al esposo. En ninguna manera la hace menos que el hombre, tal como lo señalamos la semana pasada. La mujer, si es una mujer cristiana, si es una esposa cristiana, debe ser una ayuda para su esposo, tanto física, emocional, mental y espiritualmente. Tiene que ser un apoyo y una ayuda para su esposo, porque es el complemento del hombre.
ella debe ser su ánimo, ella debe ser la que conforta a su marido. Como decíamos la semana pasada, en el mejor sentido de la palabra, la esposa debe ser cómplice del esposo. Cómplice para lo bueno, no para lo malo. Debe ser su ayuda idónea. Así que las esposas, en su rol de esposa, tienen un potencial tremendo para hacer o deshacer a sus esposos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 12, versículo 4? Va a aparecer ahí también en la pantalla. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre, como cárcoma en sus huesos. Como podredumbre. Es una palabra fuerte, ¿no? La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que corona de los ancianos son los nietos? Dice Proverbios. Bueno, acá dice también que la mujer virtuosa corona al esposo. Es corona del esposo. Y qué bonito es llevar una corona de ese tipo, ¿verdad? A los hombres sin duda nos hace mucho bien. Así que el papel de la esposa es muy importante, quiero que lo sepas, y repercute tremendamente en la felicidad de tu hogar. Estamos hablando a las esposas, el otro domingo hablaremos a los esposos, no se preocupen. Pero tu papel como mujer, como esposa, repercute tremendamente en la felicidad del hogar. Vamos a Efesios capítulo 5 para leer desde el versículo 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ahí vamos a tener la lectura. ¿Cuál es el rol entonces de la esposa? Quiero compartir contigo algunas características. Primero, la primera característica que brota de Efesios capítulo 5, versículo 22 y que luego Pedro la va a ratificar en primera de Pedro 3.1 es que la mujer, la esposa, debe sujetarse al marido. Mira lo que dice primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Sujeción al marido. Vamos a explicar esto, porque en el mundo de hoy ese concepto está muy distorsionado. De hecho, es uno de los conceptos más difíciles de aceptar, un concepto que brota de la palabra de Dios, pero que es difícil de aceptar, es el concepto de la sumisión. Porque la palabra sumisión, cuando aparece en la Biblia, no se limita solamente a las esposas. Los cristianos deben someterse unos a otros, lo dice el versículo 21 de Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Los cristianos debemos someternos a las autoridades. Lo dice Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Los cristianos debemos someternos a Dios. Lo dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El concepto de sometimiento es un concepto bíblico.
Sometimiento unos a otros, sometimiento a las autoridades que Dios pone en un país y sometimiento a Dios. Y cuando la Biblia habla a la mujer de sujetarse al marido, no está hablando de despersonalizar a la mujer. No está diciendo que tú como mujer pierdas tu personalidad, que no tengas tus propios criterios, tus propias ideas. No está hablando de eso. Tampoco cuando la Biblia dice que la mujer debe sujetarse al esposo, no es una razón para que el hombre se convierta en un ser autoritario y con el machismo típico que caracteriza a los latinoamericanos, ¿verdad? No es pensar que porque yo soy hombre, entonces yo tengo que ser autoritario con mi mujer. No está hablando de que la mujer debe agachar la cabeza y dejar que el marido la pisotee o haga lo que quiera con ella. Algunos creen que ser sumisa o que sujetarse significa simplemente obedecer y negar mis sentimientos. La obediencia, la sujeción no tiene que ver con la negación de tus sentimientos como mujer. No tiene que ver con la negación de tus deseos o tus expectativas que tengas en la vida, los sueños personales que puedas tener como mujer. Hay algunos que piensan que una esposa no es sumisa si comparte sus opiniones con su esposo. O peor aún, mujeres que han sido enviadas a su casa y se les ha mal aconsejado diciendo tú tienes que someterte a tu esposo aunque tu esposo sea un abusivo. Aunque él practique la violencia, pues es tu esposo, sométete a él. No estamos hablando de ese tipo de sujeción. La Biblia no habla de ese tipo de sometimiento. La Biblia, si hace algo con la mujer, es revalorizarla y ponerla en el lugar del cual nunca debió salir. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que la esposa debe sujetarse al esposo? Permíteme compartirte por lo menos 4 ideas. Primero, exponerse intencionalmente bajo el liderazgo del esposo. Eso es lo primero que significa sujeción. Ponerse intencionalmente bajo el liderazgo del esposo. ¿Qué dice 1 Corintios 11:3? Vamos al texto bíblico. Es el primer punto, si pueden avanzar en el PowerPoint, por favor. Pero quiero que sepáis, dice Pablo a los Corintios en 11:3, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la intención que debe tener la esposa de ponerse bajo el liderazgo del esposo, porque como dice Pablo, Cristo es la cabeza de todo varón, hay un orden, el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es lo que Pablo está señalando, que el varón es cabeza de la mujer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Sara, que se sujetó a Abraham. Lo dice Pedro en 1 Pedro 3:6, si quieren buscar el texto. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora no estamos diciendo a la esposa que se refiere al esposo y le diga mi Señor. No estamos diciendo eso. Pero el texto nos habla de esa intención de Sara de ponerse bajo el liderazgo, en este caso de Abraham. Y Sara nunca ha sido confundida como una mujer que se dejó pisotear por Abraham o que permitió que la pisotearan. Noten que Pedro afirma que Sara dice no temió ninguna amenaza. No temió ninguna amenaza con su esposo. Por lo tanto, la sumisión no debe ser confundida con la debilidad de una persona. La sumisión debería ser una respuesta natural de la esposa a ese liderazgo amoroso del esposo.
Repito, la sumisión debería ser esa sumisión natural al liderazgo amoroso del esposo. Porque cuando el esposo ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, entonces la sumisión se convierte en una respuesta natural de la esposa hacia el esposo. La semana pasada decíamos que cuando disciplinamos a los niños, tenemos que buscar que el hijo diga: mi padre me disciplina porque me ama. ¿No es cierto? No que mi padre me disciplina porque es malo, porque le fue mal en el trabajo, porque no me quiere, no. Mi padre me disciplina porque me ama. Bueno, la esposa también debe responder de manera natural al liderazgo del esposo que ama a su esposa. Interesante, porque la palabra griega que habla de sometimiento en el Nuevo Testamento es la palabra hupotazo, y es una forma continua del verbo. Y esa palabra en griego significa someternos a Dios, y eso es lo segundo, que tiene que ver con una actitud continua. Es someterme al esposo, a nuestros líderes, a nuestras autoridades. No una sola vez, sino que está hablando de una actitud continua en nuestra vida y en nuestras mentes, que llega a convertirse entonces en un patrón de conducta. Eso es lo segundo. El sometimiento debe ser algo permanente. No es que yo me someto a ti cuando quiero, o me someto a ti cuando estoy bien, cuando estoy de buen humor. No. Tiene que haber una actitud continua de parte de la esposa de sometimiento. La sumisión de la que hemos leído en Efesios capítulo 5 no se refiere a una sujeción unilateral del creyente para ser dominado egoístamente por la otra persona. No está hablando de eso. Está hablando de un diseño que Dios ha hecho a los creyentes para que esos creyentes, llenos del Espíritu Santo, puedan someterse en uno a otro. Y en ese sentido, este es lo tercero, si pueden avanzar en el PowerPoint, por favor, chicos. La sumisión es una posición, la siguiente, es una posición de honor y plenitud. Hay que entenderlo de esa manera. La sujeción para la esposa tiene que ser entendida como una posición de honor, como una posición de plenitud que Dios te da en tu relación con el esposo. Porque cuando se entiende el papel que cada uno tiene en la iglesia del Señor, entonces la sumisión se convierte en una bendición. La sumisión no tiene que ser vista como una maldición. La sumisión no tiene que ser vista como algo negativo. La sumisión debe ser vista como una bendición que Dios te da en el cumplimiento de tu rol como esposa. Siempre se dice, ¿verdad?, que cuando Dios crea a Eva, la crea de la costilla de Adán, la toma del costado de Adán. No la crea de la cabeza para que ella se enseñoree sobre él, ni tampoco de los pies para que sea pisoteada por el hombre. La crea de su costado para que sea igual. Y en esa relación igualitaria, la sujeción, entonces, el sometimiento se convierte en una bendición. Y en cuarto lugar, la sumisión significa que la esposa le da una respuesta de amor y devoción al esposo, pero también al Señor. Porque al sujetarte a tu esposo, estás honrando al Señor. Se somete al Señor por tener un corazón humilde, por entender que es importante someterse a Dios, no porque sea una esclava, sino porque es una sierva. Y de la misma forma, la sumisión bíblica en el matrimonio expresa lo mismo. No es esclavitud, es servicio. Es una esposa piadosa que está motivada a someterse a su esposo, no por temor, no por mala actitud, sino por amor. Esto es totalmente radical a lo que el mundo enseña.
Porque los movimientos feministas del día de hoy, lo que están enseñando más bien es que la mujer tiene que rebelarse, ¿verdad?, contra el esposo. Si yo hablo de esto en una universidad aquí en España y les explico, me van a tirar piedras, no lo van a entender. Porque estos son principios bíblicos que solamente el Hijo de Dios puede entender. Y por eso que a la esposa se le dice, se le enseña la importancia del sometimiento. Que vuelvo a repetir, no es despersonalizar a la mujer, no es razón para que el esposo se convierta en un autoritario, sino que es un sometimiento mutuo donde la mujer deja finalmente que el esposo lleve adelante ese liderazgo. Y por amor al Señor y por amor al esposo se somete a ese liderazgo. Vamos a un ejemplo práctico. Hay que tomar una decisión importante en la casa. Y la esposa tiene una opinión y el esposo tiene otra opinión. Y tienen que ponerse de acuerdo. Y parece que no hay solución, porque cada uno mantiene su punto de vista sobre cualquier punto, sobre una compra, algo relacionado con los hijos, sobre cualquier tema. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es orar. Que Dios traiga sabiduría a la familia para tomar una decisión sabia y en el temor de Dios. Porque no se trata de hacer lo que la esposa quiere o lo que el esposo quiere, sino lo que Dios quiere por el bien de la familia. Y después de haber orado, de haberlo conversado, de haberlo madurado, si no se llega a un acuerdo, quien tiene que tomar la decisión final será el esposo como cabeza del hogar. Y la esposa tendrá que someterse por amor a la decisión que se toma. Y una vez que se tomó la decisión, es una decisión de la familia. Tú no le puedes decir a tus hijos, mira, tu papá ha decidido esto, pero yo quería lo otro. Les estás dando un mal ejemplo. Les estás transmitiendo un mensaje totalmente errado, equivocado, porque ellos el día que se casen mañana más tarde van a hacer exactamente lo mismo. ¿Me dejo entender? Y no espero que nadie diga, pastor, usted lo dice porque usted es el esposo. ¿No? Ahora, hay circunstancias en que a veces lo que la esposa dice tiene razón y es mejor. Y el esposo tiene también que someterse a entender el sometimiento mutuo, a entender de que si la esposa está diciendo algo y tú sabes que Dios quiere que se vaya por ese lado, deja tu orgullo a un lado y, como decíamos, cede de tal manera que se tome la decisión que Dios quiere. No es fácil someterse. Y a la mujer se le dice que se someta a su marido. Y como veremos la próxima semana, al marido se le dice que ame a su mujer. Y Dios sabe por qué lo hace. Porque a las mujeres les cuesta más someterse. Y a los maridos les cuesta más expresar el amor. Pero de eso hablaremos después. La segunda característica de lo que significa este sometimiento tiene que ver con el respeto. Respetar al esposo. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 33? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué cosa? Respete a su marido. Dios no tuvo que pedirle a la esposa que amara a su esposo, porque es algo natural en la mujer, ¿verdad? Es algo natural, casi espontáneo, cae por su propio peso. Pero sí tuvo que pedirle que respetara a su esposo, porque quizá el respeto es algo que tiene que ser aprendido. Cuando tú tienes a tus hijos pequeñitos, les enseñas a respetar a los mayores. Saluda a tu tío, saluda al hermano, no metas la mano en la comida, respeta esto, respeta lo que se les enseña. El respeto se tiene que aprender. Entonces una mujer que ha vivido hasta los 18, 20 o 30 años soltera y ahora se casa con su príncipe azul, tiene que aprender el respeto. Porque antes solamente respetaba al papá y a la mamá,
pero ahora tiene que respetar a una persona con la que se ha casado. Y por eso la palabra señala que la mujer debe respetar al marido. El respeto se aprende. Y para que haya armonía en la relación de pareja, para que haya felicidad en el hogar, la esposa tiene que aprender a respetar a su esposo. Hoy en día, debido a los abusos que hay por parte de muchos hombres hacia las mujeres, y como resultado de todas las actividades feministas que encontramos, vemos que las mujeres demandan igualdad en todo. Y claro que hay que respetar a la mujer. De eso hablaremos para los esposos la otra semana. Pero hoy en día los matrimonios terminan pronto en divorcio, sufren porque están violando los mandamientos de Dios, sobre todo el mandamiento a la mujer de respetar a su esposo. Y si le ordena a la esposa que respete a su marido, es porque el esposo necesita respeto de su esposa. Si algo necesitamos los esposos es que nuestras esposas nos respeten. Es un mandato de Dios. Hay que respetar al esposo. Vuelvo a repetir, Dios no le ordena a la mujer que ame al esposo, porque las esposas lo hacen. Es natural, expresan el amor. Está pidiendo que la respete. Y Dios creó a la mujer para amar, para apoyar, para alentar a su esposo. Dios le ordena a la mujer a respetar a su esposo. Y cuando tú respetas a tu esposo, va a brotar del corazón de tu esposo ese amor de manera natural. Las esposas necesitan amor como el aire que respiran. Necesitan muestras de amor, expresiones de amor, como el aire que respiran. ¿No es cierto? Todos creo que hacen así. Unas flores, un detalle. Ayer estaba yo con mis amigos que han venido de Estados Unidos por el paseo marítimo, allá en el Campello, y vi un vestido bonito, barato, felizmente, pero bonito. Y yo no les sé comprar ropa celeste. Honestamente le digo, pero no sé si me va a quedar, si me va a comprar. Pero ese lo vi tan bonito que lo compré. Y llegué a la casa y digo, mira, te compré este. Estaba feliz con él. Porque a las mujeres les gustan los trapos, ¿no? ¿Sí o no? Las mujeres necesitan esas muestras de amor, esas expresiones de cariño. ¿Sabes qué necesita tu esposo? Respeto. Respeto. Para el hombre, el respeto es como el aire que respiramos. Así como para ti, las expresiones de amor es el aire que respiras. Cuando hay un conflicto entre la pareja, si él no le demuestra amor, la esposa reacciona. No me has dicho que me quieres, no me has dicho que me amas. Hace tiempo que no tienes un detalle conmigo. Hay una queja, a veces válida, porque la esposa espera ese tipo de demostración de amor. ¿Y cuál es la reacción muchas veces de la esposa cuando el esposo no tiene esa muestra de amor? Le falta el respeto. De muchas maneras. Y si no hay respeto, él reacciona y no le demuestra amor a la esposa y se convierte en un círculo vicioso. No hay amor, no hay respeto. No hay respeto, no hay amor. Y se convierte en un círculo vicioso. Esposas, respeten a sus esposos. Cuidado con la burla al esposo. Eso es algo que a los esposos nos hace mucho daño. Cuidado con la crítica ante otras personas de tu esposo. Que mi esposo es así, que mi esposo es así. Cuidado con menospreciar lo que tu esposo hace. Hay que respetar. Hay que respetar. El respeto se define como acatar, honrar, alabar, amar, querer a la otra persona. Ahora, ¿cómo expresas el respeto a tu esposo? Tengo
o 5 cosas por ahí. Primero, muéstrale tu apoyo. Muéstrale tu apoyo. Que tu esposo vea que tú eres, como hemos dicho, su cómplice, en el mejor sentido de la palabra. No para hacer cosas malas, sino para juntos construir el hogar. Construyen juntos los sueños que tienen. Apoya a tu esposo en los sueños que él tiene. Tu esposo no es tu rival. Tu esposo no es tu enemigo. A veces hay mujeres que sienten que el esposo se convierte en un rival porque quizá tiene un poco más de habilidades, hizo algo más en la vida y sienten que es un rival. No es tu rival. Muéstrale tu apoyo. Si quiere caminar en un área profesional, ascender en el trabajo, en los estudios, respáldalo. Apóyale. Yo le doy gracias a Dios por Cele, porque ella me apoyó muchísimo cuando yo estuve haciendo mis estudios primero de bachillerato, de maestría, de doctorado. Ella siempre estuvo ahí apoyando. No era fácil. Había que sacrificar muchas cosas, dinero, tiempo juntos, yo pasar horas estudiando, escribiendo, pero siempre recibí su apoyo. Si no hubiera sido por eso, hubiera sido muy difícil, si no imposible, poder terminar mi doctorado. Dile que lo admiras, dile que lo amas, que estás dispuesta a hacer su apoyo incondicional. Porque hay esposas que ven que el esposo está de pronto, no sé, dibujando, porque le gusta dibujar, haciendo algo, y la esposa viene, ya estás perdiendo el tiempo con eso. No, porque si le gusta a él hacerlo, si quiere hacerlo, apóyalo. Segundo, dale su espacio. Dale a tu esposo su espacio. Él tiene una responsabilidad como cabeza del hogar, hemos dicho. Está llamado a ser el líder espiritual de tu hogar. Está llamado a ser un siervo, como decimos. Dale el espacio para que sea él quien guíe el hogar por el camino que Dios tiene para la familia. Ahora, es cierto que a veces hay esposos que no cumplen ese rol y la esposa tiene que tomar ese lugar, pero anímale a que sea él quien lleve adelante la tarea espiritual de la familia. Dale su espacio, dale su lugar. A veces los hombres, como decíamos, ¿no?, tenemos en el cerebro la caja de la nada. ¿Se acuerdan? La caja de la nada. Las mujeres tienen todos los cables y se mueven uno con otro. Déjalo con su caja de la nada, porque está pensando en nada. Y es feliz pensando en nada. Dale su espacio. No lo atarantes con preguntas, con conversaciones, con cosas. De repente hay momento para eso y tiene que haberlo, pero quizás necesita su espacio en ese momento. Dale su espacio. En tercer lugar, responde amorosamente. Siempre. Que tus respuestas sean respuestas de amor. A veces cuando estamos en el noviazgo, en el enamorado, Gustavo Adolfo Bécquer queda chiquito, ¿no?, con nuestras palabras de amor que expresamos, nuestros poemas y todo lo demás. Y parece que cuando nos casamos, como que ya no usamos tanto esas respuestas de amor. Cuando estén conversando, incluso cuando estén discutiendo de algún tema, discutiendo maduramente, que tu respuesta siempre sea cariñosa, que sea una respuesta de amor. Porque si tú amas a tu esposo y lo respetas, ¿cuál va a ser el resultado? Su corazón se va a ablandar, su corazón se va a pegar más a ti, se va a interesar más por ti. ¿Y acaso eso no es lo que tú quieres como esposa? Tú amas a tu esposo y lo amas respetando. Responde amorosamente. Usa palabras que quizá a él le gustan, que a él le agradan, que lo derriten. Esas palabras de amor. Siempre tiene que haber una respuesta amorosa. En cuarto lugar, honra sus deseos. Porque como decíamos hace un momentito cuando hablábamos de mostrarle apoyo, el esposo también tiene anhelos, también tiene deseos familiares, personales. Honra sus sueños. Ayúdalo a construir juntos esos sueños. Porque cuando la esposa realmente respeta
los deseos de su esposo. Es muy probable que él se sienta motivado a demostrarte su amor por ti, porque está viendo que estás honrando sus sueños. Ahora, el esposo, escucha bien, no tiene que ganarse el respeto de ella, y la esposa no tiene que ganarse el amor de él. ¿Por qué? Porque el amor y el respeto deben ser sin condiciones, incondicionales. No es que yo voy a hacer esto para que ella me respete, no es que yo voy a hacer esto para que él me ame. No, el amor y el respeto tienen que estar allí permanentemente, sin condiciones. Claro está que cuando tú tienes muestras de amor, el respeto crece por parte de la esposa hacia el esposo. Avanzamos. Tercera característica de lo que significa el sometimiento: cumplimiento del deber conyugal. Lo dice claramente 1 Corintios 7, ¿no? Tiene que ver con las relaciones íntimas. En cuanto a las cosas de que me escribiste, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El texto es clarísimo, casi no necesita ni una explicación. Hay que entenderlo en el contexto en que Pablo lo escribe. En un contexto en que había mucha promiscuidad sexual, había prostitución, ¿verdad? Algunos judíos tenían más de una mujer, a pesar que la ley lo prohibía. Pero Pablo es claro en 1 Corintios en señalar que tiene que haber un cumplimiento del deber matrimonial. Tiene que ver todo esto con el tema de las relaciones sexuales dentro del plan de Dios en el matrimonio. La esposa debe estar siempre arreglada para su esposo. Siempre tiene que esmerarse en su cuidado personal, en verse linda. Esto no es un aspecto superficial, ¿eh? No crean que es un aspecto que no tiene importancia, no. Tiene mucha importancia. Tiene mucho que ver con la actitud del corazón de la esposa hacia el esposo. Hay esposas que se abandonan después que se han casado. No debería ser así. Que descuidan su aspecto físico. No debería ser así. Y eso tiene que ver indudablemente con la relación conyugal y el cumplimiento de la relación matrimonial. Ahora hay que entender que hay etapas en el matrimonio donde la esposa no puede tener relaciones con su esposo porque está enferma, porque está en una etapa emocional difícil, complicada. Hay que entender, y el esposo tiene que ser comprensivo y entender esas situaciones particulares. Pero cuidado con que la excusa sea me duele la cabeza todos los días. Tampoco es eso. Tiene que haber un balance, ¿no? Así que el esposo tendrá que ser sensible a la situación de la esposa. Hay circunstancias físicas que afectan a la esposa. Cuando la prolactina, que es una hormona de las mujeres, baja también el deseo sexual. Y eso hay que entenderlo, porque habrá que ir a un médico, que le haga a la esposa un análisis, a ver cómo están sus hormonas, corregirlo, y eso cambia. Pero el rol de la esposa debe ser cumplir con su deber conyugal. Es un tema que podríamos hablar en otro momento, con más libertad, pero de todas maneras creo que el texto es claro, ¿no? En decir, dice, a menos que sea para ocuparos sosegadamente en la oración.
Cuidado con las esposas que dicen vamos a estar de vigilia toda la semana. Vigilia de oración. Cuidado. Cuarto, vamos terminando. La esposa también debe saber administrar el hogar. Lo dice Proverbios capítulo 31, habla de la mujer virtuosa, no lo vamos a ver por razones de tiempo. Pero una esposa, dentro del tema de la sujeción, sabe administrar los conflictos del hogar. No es fácil. Me quito el sombrero por aquellas mujeres que se encargan de la administración de la casa. No es sencillo, pero parece que las mujeres tienen una habilidad particular para administrar la casa. Parece que las mujeres, por ese cerebro que tienen lleno de cables, logran desempeñar varias tareas al mismo tiempo. Como esposa, como madre, como profesional, sirven en la iglesia, un montón de tareas distintas al potencial que quizá los hombres tenemos. Celeste le encanta tener en la casa todo arregladito, todo. No se le escapa nada. Y a mí me agrada, claro que sí. Ella sabe administrar la casa como tiene que ser. Pero para que la esposa logre administrar bien la casa necesita sabiduría que viene de Dios. Si no la tiene, será una mujer más que se pierde entre la gran cantidad de quehaceres y responsabilidades, tareas y problemas. Por eso es que Proverbios 31 habla de la mujer sabia. Porque la mujer que no es sabia no controla sus actitudes y no controla los problemas familiares. Y se necesita mucho de la esposa que entienda la importancia de administrar bien el hogar. Tú como esposa cumples un rol sumamente importante en ese aspecto. Cuando la mujer no es sabia, no respeta al marido, no le pone límites a los hijos, es mandona, quiere hacer todo a su manera y empieza a tomar actitudes basadas en sus emociones. Y cuidado con eso, porque eso es algo terrible y dañino. Ahora es cierto que las mujeres pasan por etapas emocionales distintas, ¿verdad? Cuando las mujeres están en su periodo menstrual, muchas veces el carácter les cambia. Cuando entran a la menopausia, el carácter se transforma, les cambia también. Y el esposo tiene que entender esos momentos que vive la esposa. Pero no bases la administración de tu hogar en función de tus emociones que pueden estar afectadas por el momento que estás viviendo. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque las emociones son dañinas cuando son consideradas como palabra final. Nunca tomes decisiones cuando tus emociones están alteradas. Tranquilízate, calma, anda al médico, te recete algo para equilibrar tus hormonas y toma las mejores decisiones. Porque lamentablemente ha habido mucho daño en hogares que se han venido abajo porque la esposa tomó decisiones basadas en sus emociones. Y cuando viene una situación y estás en una emoción particular, respira profundo, anda al Señor, ponte en oración, descansa en Él. Si tienes una medicina que tomar, tómala y cálmate. No tomes ninguna decisión. Porque las peores decisiones son las que tomamos cuando las emociones están alteradas. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Y la última característica que tiene que ver con la sujeción, rapidito, es una esposa que ora por su esposo y por sus hijos. Si pueden poner el siguiente, gracias. Ora por el esposo y los hijos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, solo los voy a mencionar porque no tengo tiempo para mirar. Pero por ejemplo está el ejemplo de Ana. Era una mujer estéril, con un matrimonio inestable, menospreciada por la sociedad, pero que fue a Dios en confianza y oró al Señor, derramó su corazón, derramó sus lágrimas delante del Señor y Dios le dio a un hijo que se constituyó en
en el profeta Samuel. Una mujer que ora por el esposo y los hijos. Sara permaneció al lado de su esposo apoyándole en oración. Rahab era una prostituta, pero por la oración salvó la vida no solo de los espías judíos, sino de toda su familia, porque entendió la importancia de la oración. Ruth, a pesar que no era una mujer israelita, conoció a Dios, se ganó el amor de su suegra, ¿se acuerdan, verdad? Conquistó el corazón de Booz y llegó a ser la bisabuela del rey David. Priscila, en el Nuevo Testamento, un ejemplo de trabajo en equipo con su esposo Aquila, juntos difundiendo la palabra del Señor. Y ni qué decir de Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo. Miren todo el impacto de estas mujeres en el hogar, porque supieron orar por el esposo y por los hijos. Yo le doy gracias a Dios por mi mujer, porque es una mujer de oración. Yo soy testigo, yo la veo orar en casa. ¿Cuánto oras por tu familia, como mujer, como esposa? ¿Cuánto oras por tu esposo o por tus hijos? Pregúntate si estás cumpliendo el rol de esposa según lo señala la palabra de Dios. Pregúntate si estás sujetándote a tu esposo como una respuesta de amor y de servicio a Dios. Pregúntate si estás respetando a tu esposo, honrando sus sueños, mostrándole apoyo. ¿Qué era el deber conyugal para con tu esposo? ¿Y cómo vas en el tema de la administración de la casa? ¿Cuánto tiempo pasas orando por tu esposo, por tu marido, por tus hijos? No es fácil, porque somos seres carnales, ¿verdad? Pecadores, y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Pero con la gracia del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo y con sabiduría, podemos entonces tener hogares sólidos, porque tú como esposa cumples un rol fundamental. No pienses, escúchame bien, no pienses que tu rol de esposa en casa es un rol que no tiene importancia. Tienes un papel muy importante que jugar en tu familia. Amén. El próximo domingo que vengan los esposos preparados a escuchar lo que les toca, lo que nos toca, y que el Señor nos ayude. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Las solteras ya saben lo que les espera, ¿no? Padre Santo, bendito Dios, gracias porque tú nos instruyes. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña. Amado Dios, aquí en esta iglesia hay lindas esposas, mujeres que te conocen, pero que tal vez, Señor, han sido desafiadas por tu palabra en algún aspecto en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú trabajes en sus corazones y que permitas, Padre, que ellas puedan cumplir su papel de esposa según lo que dice tu palabra. Bendícelas, que ellas sean de bendición a sus maridos, a sus hijos y por ende a tu iglesia. La gloria sea para ti, amado Señor, en Cristo Jesús. Oramos así. Amén. Tomen asiento, hermanos. El Señor siga bendiciéndonos. Vamos a continuar con
con nuestros servicios.